La caravana real del Emirato de Al-Sadiq era una ciudad de seda y oro en perpetuo movimiento, una serpiente dorada que se deslizaba majestuosamente sobre las dunas infinitas bajo el velo protector de la luna y las estrellas. El aire a su alrededor era una compleja mezcla de aromas, el dulce perfume a manzana del narguile que emanaba de las opulentas tiendas de la nobleza, el olor terrenal y robusto del cuero de los arneses y de los camellos, y la vasta y limpia frialdad del desierto nocturno. Era un mundo autosuficiente, una burbuja de civilización navegando por el mar de arena más implacable del mundo, cada noche un puerto, cada amanecer una partida. Sin embargo, esta ciudad móvil estaba construida sobre una herida social abierta y visible. En la vanguardia de la caravana, protegidos por un círculo de guardias con armaduras de bronce pulido que reflejaban la luz de las antorchas, viajaban el emir y su corte. Sus tiendas eran palacios de seda, sus noches estaban llenas de música y vino especiado. En la retaguardia, sin embargo, la realidad era muy diferente. Cientos de sirvientes, artesanos y familias de bajo estatus marchaban en el polvo levantado por los nobles, sus rostros curtidos por el sol, su supervivencia dependiendo enteramente de la benevolencia de los poderosos que viajaban al frente, ajenos a su lucha. En esta procesión de contrastes se encontraba Layla, una joven de 19 años que no pertenecía a ninguno de los dos mundos. Era la hija del difunto guía, maestro de la caravana, un hombre legendario que había sacrificado su propia vida para conducirlos a través de una tormenta de arena que debería haberlos aniquilado a todos. Como resultado, su familia vivía bajo la protección del emir, un estatus ambiguo y precario que la situaba en un limbo social. No era una noble para disfrutar de los lujos, pero tampoco una sirvienta para ser ignorada. Era una figura solitaria, un recordatorio viviente del heroísmo y la pérdida. Layla había heredado de su padre mucho más que su estatus incierto. Había heredado su don, un conocimiento casi místico del desierto. Sabía leer las estrellas como si fueran un mapa, interpretar la dirección del viento como si fuera un susurro y encontrar agua donde otros solo veían arena muerta. Sus ojos, del color de la arena al atardecer, no solo reflejaban la luz de la luna, sino que parecían contener la sabiduría acumulada de generaciones de guías. Pero esta sabiduría era ahora su maldición, pues el emir, en un acto de fría diplomacia, la había prometido en matrimonio al emisario de un clan guerrero vecino como parte de un frágil acuerdo de paz. Ese emisario era un hombre conocido por su brutalidad, y la injusticia de la situación era devastadora. Layla no estaba siendo ofrecida en una unión de respeto, sino que estaba siendo utilizada como una herramienta, un mapa viviente cuyo conocimiento del desierto era el verdadero tesoro que se estaba negociando. Su vida, su futuro, su sagrado conocimiento, heredado, todo se había convertido en una simple cláusula, en un tratado político diseñado para apaciguar a un enemigo peligroso. La estaban vendiendo, y la caravana que su padre había muerto por salvar ahora la conducía a su propio sacrificio. Observando la caravana desde el perímetro, a lomos de su semental negro, se encontraba el Sheikh Omar, hijo del emir y heredero del emirato. A sus 28 años, era el comandante de la guardia, un líder militar disciplinado cuyo rostro severo y ocultaba una tormenta interior. Cada vida en aquella carabúa era su responsabilidad, una carga que llevaba con una seriedad casi religiosa. Fue el pupilo del padre de Layla, a quien había reverenciado no solo como un guía, sino como un mentor y una figura paterna. El viejo guía le había enseñado a navegar, pero también le había enseñado sobre el honor, un código que a menudo chocaba con la política pragmática de su propio padre.
El conflicto interior de Omar era un desierto en sí mismo. Amaba y respetaba a su padre, el emir, pero despreciaba la frialdad con la que a veces tomaba decisiones. Creía que la fuerza de su pueblo no residía en las alianzas cínicas, sino en la integridad de su palabra. Permitir que Layla, la hija del hombre que le había enseñado el verdadero significado del liderazgo, fuera sacrificada de esa manera, se sentía como una traición profunda, no solo a la memoria de su mentor, sino a su propia alma. Se sentía atrapado entre la lealtad a su padre y la lealtad a su conciencia. La fatídica ceremonia de compromiso tuvo lugar en un oasis neutral, un punto de encuentro a medio camino entre los dos territorios. La gran tienda del emir se erigió como un pabellón de seda dorada, pero el ambiente en su interior estaba cargado de tensión. El emisario del clan guerrero, un hombre corpulento de rostro cruel y ojos pequeños, y su séquito, observaban a sus anfitriones con una arrogancia apenas disimulada. Era un choque de culturas. La diplomacia refinada de Al-Sadiq contra la fuerza bruta de los clanes de la frontera. En lugar de ofrecer un dote tradicional, un gesto de respeto hacia la novia y su familia, el emisario decidió humillarla públicamente para establecer su dominio desde el principio. «He oído que la hija del guía posee un gran don», dijo, su voz resonando en la tienda. «Pero las palabras son viento. Exijo que pruebe su valor». Ordenó que trajeran un gran mapa de arena y, señalando a Layla, le ordenó: «Arrodíllate y trázanos la ruta más segura a través de la bigorna del diablo. Demuéstranos que tu conocimiento no es solo un cuento de viejas». La humillación fue total. No la estaba tratando como a una futura esposa, sino como a un bien que debía ser inspeccionado y evaluado antes de la compra. Estaba convirtiendo su conocimiento sagrado, el legado de su padre, en un mero truco de salón para entretener a los embajadores. Layla sintió el calor de la vergüenza en sus mejillas, pero con una dignidad de acero, se acercó al mapa de arena, se arrodilló, sus ojos fijos en la arena, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. Obedecería, pero lo haría en sus propios términos. Con una mano firme, comenzó a trazar una línea en la arena. Para los ojos inexpertos del emisario y de la mayoría de los presentes, parecía una ruta directa y audaz. El emisario sonrió, triunfante, pero Omar, que había pasado incontables noches estudiando los mapas con el padre de Layla, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Reconoció la ruta al instante. No era un camino de salvación. Era un mapa de la muerte, una ruta directa hacia las arenas movedizas más traicioneras y los cañones sin salida, donde una caravana entera podía perecer en cuestión de horas. Estaba eligiendo la aniquilación antes que la deshonra. La profundidad de su sacrificio silencioso golpeó a Omar con la fuerza de un golpe físico. La disciplina de hierro que lo había gobernado toda su vida se hizo añicos. No podía permitirlo. En un movimiento rápido e impulsivo avanzó, se arrodilló junto a ella y, con una sola y amplia pasada de su mano, borró el mapa de la arena. Se puso de pie y se interpuso entre una Layla atónita y el furioso emisario. «El conocimiento del desierto no es una mercancía», dijo Omar, su voz baja temblando de una furia contenida. «Y la hija de un héroe no es un premio». Luego se volvió hacia su padre, el emir, desafiándolo ante ambas cortes. «No permitiré esta unión. La honra de nuestro pueblo no está a la venta. Si este acto de rebelión te ha emocionado, dinos desde qué rincón del mundo nos sigues y suscríbete para ver si la honra puede ganar una guerra que la diplomacia ha perdido». El conflicto de Omar no había nacido en aquel oasis, sino que era una tormenta que se había estado gestando en su interior durante años, alimentada por las enseñanzas de dos padres muy diferentes. Su padre biológico, el emir,
le había enseñado el arte de gobernar en la opulencia de las tiendas de seda, con lecciones sobre la necesidad del compromiso, la fría aritmética del poder y la dolorosa verdad de que a veces hay que sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Era el lenguaje de la política, un idioma de sombras y medias verdades que Omar había aprendido a hablar con fluidez, pero que siempre le dejaba un sabor amargo en la boca, como la arena después de una tormenta. Su segundo padre, Malik, el padre de Layla, le había enseñado el arte de liderar bajo el cielo abierto. En las interminables noches en el desierto, Malik no le enseñó a leer edictos, sino a leer las estrellas. Le enseñó que el desierto no respeta los títulos ni la riqueza, solo la resistencia, el conocimiento y, sobre todo, la integridad. La arena siempre cambia, muchacho, le decía el viejo guía, pero el norte verdadero nunca se mueve. Tu honor es tu norte. Si lo pierdes, estás perdido para siempre. Esta filosofía se había convertido en el código personal de Omar, una brújula moral que ahora apuntaba en dirección opuesta a la voluntad de su padre. La deuda de Omar con Malik era más profunda que la de un simple alumno. Recordaba con una claridad meridiana una cacería en su adolescencia, cuando su orgullo lo llevó a perseguir a un oryx demasiado lejos, perdiéndose en el desierto. Mientras la guardia de su padre lo buscaba con pánico y sin rumbo, fue Malik quien, leyendo huellas casi invisibles, lo rastreó durante 2 días y 2 noches. Lo encontró al borde de la insolación, delirando de sed, y lo cargó sobre sus propios hombros de vuelta al campamento. Malik le había salvado la vida, creando un vínculo y una deuda de honor que Omar sentía que nunca podría pagar por completo. Layla, por su parte, no solo había aprendido de su padre, se había impregnado de su esencia. Para ella, el desierto no era un enemigo al que conquistar, sino un ser vivo al que escuchar. Su padre le había enseñado que ser guía era una responsabilidad sagrada, un pacto de confianza entre el líder y aquellos que lo seguían. Recordaba la historia de su muerte con una mezcla de dolor agudo y un orgullo feroz. Durante la gran tormenta de arena, después de haber puesto a salvo el grueso de la caravana, regresó a la tormenta por una sola familia cuyo carro se había averiado. Los salvó, pero la arena lo reclamó. Su muerte fue la lección final. El verdadero líder se sacrifica por su gente sin importar el coste. La secuela inmediata del desafío de Omar fue una furiosa confrontación privada con su padre. Has sacrificado una alianza por el fantasma de un viejo y el orgullo de una niña, rugió el emir dentro de la tienda real, su voz contenida para no ser oída por los de fuera. Esto no es honor, es una insensatez sentimental. Omar se mantuvo firme, su rostro pálido pero resuelto. Un emirato construido sobre la deshonra es un castillo de arena, padre, replicó. Tarde o temprano se derrumbará. Malik nos enseñó eso. La brecha entre ellos se había convertido en un abismo, y por primera vez, Omar sintió el peso solitario de su propia convicción. Atormentada por la culpa, Layla buscó a Omar más tarde esa noche. Lo encontró de pie en el borde del oasis, observando las hogueras distantes del campamento del emisario. «Mi señor, lo siento», susurró. «Mi desafío ha puesto a todos en peligro». Omar se volvió hacia ella y a la luz de la luna, ella pudo ver el tormento en sus ojos. «No te disculpes por tener honor, Layla», dijo él, su voz más suave. «Pero su honor puede ser la sentencia de muerte para muchos», replicó ella, su voz temblando. «Es un precio muy alto. Una vida sin honor no es vida en absoluto», respondió él, aunque en su corazón el peso de su elección comenzaba a aplastarlo. Las consecuencias de esa elección no tardaron en llegar. Al amanecer, los jinetes del clan guerrero comenzaron a hostigar a los exploradores de la caravana, un claro acto de agresión que rompía la tregua del oasis.
La noticia se extendió como un veneno y el miedo se apoderó de la gente. Estaban atrapados, superados en número y en territorio enemigo. La gratitud inicial hacia Omar por su valiente postura comenzó a agriarse, transformándose en un resentimiento temeroso. Los susurros lo culpaban a él y a la chica por la que lo había arriesgado todo, de haberlos conducido a una trampa mortal. Aprovechando este clima de miedo, el hermano menor de Omar, Rashid, un joven ambicioso cuya envidia hacia su hermano era un secreto a voces, comenzó su propio y sutil juego de poder. Se movía entre los miembros del Consejo del Emir y los capitanes de la guardia, sembrando la duda con palabras cuidadosamente elegidas. Mi hermano es un gran guerrero, pero su corazón es su debilidad, susurraba. Ha condenado a miles por la cara bonita de una guía. Un verdadero líder debe ser capaz de hacer los sacrificios necesarios. Estaba construyendo su caso, pintando el acto de honor de Omar como una peligrosa imprudencia, preparándose para el momento en que el Consejo exigiera una solución, una que él estaría de proporcionar la entrega de Layla. La caravana, antes una ciudad de seda en movimiento, se convirtió en una prisión de arena y miedo. El oasis, que debería haber sido un refugio, se transformó en una trampa. Los jinetes del clan guerrero, como buitres, patrullaban el horizonte, sus siluetas oscuras recortadas contra el sol abrasador, un recordatorio constante de que no había escapatoria. Las reservas de agua comenzaron a disminuir y la tensión, antes un murmullo, se convirtió en clamor abierto. El miedo es un veneno que busca un culpable, y pronto todas las miradas se volvieron hacia Layla y el príncipe que la defendía. Rashid, el hermano menor de Omar, avivó las llamas con la habilidad de un maestro herrero. No necesitaba gritar. Su veneno era más eficaz en susurros. Se movía entre los ancianos del consejo y los capitanes de la guardia. Su rostro, una máscara de grave preocupación. «Rezo por mi hermano», decía, «pero su corazón lo ha cegado. Nos ha condenado a todos por una lealtad a un hombre muerto y una debilidad por su hija». Sus palabras, como semillas de cardo, se aferraban a las mentes aterrorizadas de los hombres, y la facción que pedía la rendición de Layla crecía cada día más fuerte. Sintiéndose como la causa de todo el sufrimiento, Layla tomó una decisión desesperada. Una noche, mientras la caravana dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, se deslizó fuera de la tienda de su familia con solo un pequeño odre de agua y la intención de entregarse al enemigo. Creía que su sacrificio compraría la seguridad de los demás, pero Omar, anticipando su desesperación, había apostado a 2 de sus guardias más leales para que la vigilaran discretamente. La detuvieron suavemente en el borde del campamento. «El sheik previó esto», dijo uno de los guardias. «Nos ordenó que protegiéramos vuestro honor, incluso de vos misma». Al enterarse del intento de fuga de Layla, Omar se enfrentó a su hermano. La confrontación fue breve y gélida. «¿Estás orgulloso?», le espetó Omar. «Tu miedo ha estado a punto de empujar a una chica inocente a la muerte». Rashid no se inmutó. «Ella es el precio de la paz, un precio que tú, en tu arrogancia, te niegas a pagar. Es el cálculo de los reyes, hermano, un cálculo que nunca entenderás». La conversación solo sirvió para solidificar el abismo entre ellos, demostrándole a Omar que estaba completamente solo en su postura, luchando contra su familia y su pueblo por un principio que nadie más parecía valorar. El propio emir, presionado por su consejo y por la lógica ineludible de su situación, comenzó a vacilar. Convocó a Omar a su tienda, su rostro cansado y envejecido por la crisis. «Hijo mío», dijo con voz pesada, «la vida de una persona, por muy honorable que sea, no puede pesar más que la de miles. Es el cálculo del poder, el cálculo que yo tuve que aprender
y que tú debes aprender si quieres gobernar. Era la voz de la razón, de la política, del pragmatismo, y cada palabra era una daga en el corazón de Omar, pidiéndole que traicionara todo lo que su mentor le había enseñado. Esa noche, Omar fue a la tienda de Layla. No fue para hablar, sino para reafirmar su convicción. La encontró cuidando de su madre enferma, su rostro tranquilo y concentrado, a pesar del caos que la rodeaba. Vio en ella no a la causa de la crisis, sino la razón por la que debían luchar. La inocencia, la decencia, el deber de proteger a los vulnerables. Se dio cuenta de que algunos cálculos eran moralmente insolventes. Sacrificar a Layla no los salvaría, simplemente los convertiría en monstruos, indignos de ser salvados. Se fue sin decir una palabra, pero con su resolución forjada en acero. La noticia llegó al amanecer, traída por un explorador aterrorizado. El ejército principal del clan guerrero estaba en marcha. Estarían sobre ellos antes del mediodía. El pánico final se apoderó del campamento. El emir convocó un último y desesperado consejo de guerra en la tienda principal. Era el momento de la decisión final, y el aire en la tienda era tan denso y caliente como el aliento de un animal moribundo. Los rostros de los hombres estaban pálidos, sus ojos inyectados en sangre por el miedo y la falta de sueño. Rashid se puso de pie y presentó la moción formal. Con el enemigo a nuestras puertas, solo nos queda una opción para evitar una masacre. Debemos enviar a la chica, Layla, como ofrenda de paz. Es nuestra única esperanza de supervivencia. Su voz era firme, la voz de un hombre que se cree razonable en medio de la locura. Uno por uno, los otros miembros del consejo asintieron, sus rostros una mezcla de vergüenza y alivio. La decisión estaba tomada. Se volvieron hacia el emir en busca de la aprobación final. El emir, con los ojos cerrados, pareció envejecer una década. El peso de miles de vidas aplastaba su espíritu. Finalmente, con un suspiro que sonó a rendición, asintió lentamente. «Que así sea», susurró. En ese momento, Omar se puso de pie. No gritó. Su voz, cuando habló, era peligrosamente tranquila. «No», dijo, una sola palabra que resonó en la tienda como un golpe de tambor. «No lo será». Su discurso fue un torrente de furia justa. Habláis de cálculos, de supervivencia, pero ¿qué es lo que sobrevivirá? ¿Nuestros cuerpos? ¿Para vivir como cobardes que sacrificaron a la hija del hombre que nos salvó a todos? ¿Ese es el emirato de Al-Sadiq? ¿Un nombre construido sobre la deshonra? Se arrancó la daga enjollada que simbolizaba su condición de heredero y la clavó en la mesa de madera. «Renuncio a mi derecho. No heredaré un reino de fantasmas sin honor». Luego comenzó a desabrocharse el cinturón de su espada, el símbolo de su mando sobre la guardia. «Renuncio a mi mando», continuó, su voz quebrándose por la emoción. «No lideraré a hombres que valoran sus vidas por encima de su palabra». Dejó la espada sobre la mesa junto a la daga. Estaba despojado, ya no era un príncipe, ni un comandante, solo un hombre. «Pero haré una última cosa como guerrero de Al-Sadiq. Cabalgaré solo para encontrarme con ese ejército. Lucharé y moriré. Y mi muerte os comprará unas horas para escapar. Es todo el tiempo que mi honor puede ofreceros». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, roto solo por el sonido del viento contra la lona de la tienda. El sacrificio que proponía era tan total, tan impensable, que dejó a todos sin aliento. El emir miró a su hijo, su rostro una máscara de agonía y un incipiente y terrible orgullo. Rashid lo miraba con una mezcla de triunfo y asombro. Había ganado, pero de una manera que lo hacía sentirse pequeño y vil. Layla, que había sido traída a la tienda para escuchar su sentencia, observaba a Omar con los ojos muy abiertos, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. El acto de Omar la liberó. Su sacrificio la liberó de su propia culpa,
de su miedo. Le mostró que había algo más importante que la supervivencia, la integridad, y en ese momento se dio cuenta de que ella también poseía un arma, un secreto que podía cambiarlo todo. Dio un paso adelante, saliendo de las sombras. Su voz, aunque temblorosa al principio, se alzó, clara y firme, en el silencio de la tienda. «No tienes que morir solo, Sheikh Omar», dijo. Todos se volvieron hacia ella sorprendidos. «Mi padre no me enseñó solo a leer los mapas existentes», continuó, su confianza creciendo con cada palabra. «Me enseñó a leer los secretos que no están en ellos. Existe una ruta, una que no conoce ningún otro hombre vivo. Un camino a través de las montañas llorosas hacia el oasis de las lunas silenciosas». El nombre era una leyenda, un mito contado por los niños, considerado un cuento de hadas. «No es un mito», insistió Layla. «Es real, y puedo guiarnos hasta allí». Se arrodilló sobre una alfombra y, usando un cuchillo para dibujar en el tejido, comenzó a trazar una ruta imposible a través de cañones y pasos que se creían infranqueables. «El camino es peligroso y debemos partir ahora, pero nos llevará a un lugar donde ningún ejército puede seguirnos». Su oferta no era una súplica, era una declaración. En el momento de la mayor desesperación, la guía rechazada se había convertido en su única líder posible. El poder en la tienda se había desplazado de forma irrevocable. Ya no importaban los títulos del emir o las ambiciones de Rashid. Toda la esperanza de supervivencia residía ahora en el conocimiento de una joven y en el honor de un príncipe exiliado. El destino de la caravana pendía de un hilo, de una elección que ya no era política, sino una cuestión de fe, confiar en los viejos mapas del poder o seguir a una nueva guía hacia un territorio desconocido, tanto en el desierto como en el alma. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, déjanos un like para que lo sepamos y suscríbete al canal para no perderte la increíble conclusión de este viaje. Ahora, continuamos con el video. La tienda de guerra se sumió en un silencio tan profundo que el sonido de la arena arrastrada por el viento en el exterior parecía un rugido. La elección era clara y brutal, el camino de la deshonra y la supervivencia incierta, o el camino del honor y una muerte casi segura. Los ojos del emir se movieron de la espada y la daga de su hijo, símbolos de un sacrificio absoluto, al rostro de Layla, iluminado por una convicción que parecía hacer retroceder las sombras. Vio en ellos no la insensatez de la juventud, sino el eco de una verdad más antigua y poderosa que cualquier tratado, que un pueblo sin honor es un pueblo ya muerto. Inspirado por un coraje que creía haber perdido hacía mucho tiempo, el emir se puso de pie. Su decisión fue un trueno que sacudió los cimientos de su mundo. «Mi hijo ha elegido su camino», declaró, su voz resonando con una autoridad renovada. «Y su padre caminará a su lado». Se volvió hacia Rashid, cuyo rostro se había contraído en una máscara de incredulidad. «Nosotros no vendemos a los hijos de nuestros héroes». Luego, su mirada se posó en Layla, y por primera vez no la vio como un peón, sino como su guía. «Muéstranos el camino, hija de Malik, el emirato de Al-Sadiq te sigue». Sin embargo, el veneno del miedo sembrado por Rashid ya había echado raíces profundas. Una facción considerable del Consejo y varios capitanes de la Guardia, liderados por el propio Rashid, se negaron a seguir lo que consideraban un suicidio masivo. «Seguiremos la lógica, no las leyendas», declaró Rashid, su voz goteando resentimiento. Al amparo de la noche, mientras la caravana principal se preparaba para su éxodo desesperado, un grupo más pequeño se separó, quedándose atrás en el oasis con la intención de entregar a un señuelo y negociar su propia supervivencia. La caravana se había roto en dos. Una seguía el honor, la otra, el miedo.
Bajo una luna menguante que ofrecía poca luz, comenzó la marcha más desesperada en la historia de Al-Sadiq. Guiados por la silueta solitaria de Layla, que caminaba al frente junto a un Omar que había recuperado su espada pero no su título, la leal caravana se adentró en el territorio prohibido de las montañas llorosas. Dejaron atrás las dunas familiares por un laberinto de cañones de roca negra y pasos traicioneros. Cada paso era un acto de fe, cada eco en la oscuridad una posible amenaza. El silencio entre ellos no era de miedo, sino de una sombría determinación. El camino era un infierno. Tenían que mover los carros a mano por cornisas estrechas y descender por pendientes de rocas sueltas, donde un solo paso en falso significaría la muerte. La fe de la gente, al principio fuerte, comenzó a flaquear bajo el peso del agotamiento y la escasez de agua. Las quejas se convirtieron en murmullos, los murmullos en dudas. Fue durante una de estas paradas desesperadas que Layla, leyendo las vetas de color en una pared de roca, los condujo a una grieta oculta de la que manaba un hilo de agua fresca. El milagro silencioso renovó su fe y solidificó su estatus como su salvadora. Omar, despojado de su rango, se convirtió en un líder diferente. Ya no daba órdenes desde lo alto de su caballo, sino que trabajaba codo con los hombres, empujando los carros, racionando el agua y atendiendo a los heridos. Su sacrificio en la tienda de guerra se había transformado en un servicio constante. Los soldados y los sirvientes, que antes lo veían como un príncipe distante, ahora lo veían como uno de los suyos, un hermano en la adversidad. Se estaba ganando un tipo de lealtad mucho más profundo que el que cualquier título podría conferir. La guía de Layla era una maravilla para la vista. Navegaba no solo con la memoria de las historias de su padre, sino con un instinto que parecía formar parte del propio desierto. Sentía la dirección del viento en su mejilla, leía la edad de las huellas de los animales, encontraba el camino en la disposición de las piedras. Era una danza intuitiva entre el conocimiento y el alma. Omar la observaba, asombrado por la forma en que el desierto, que para él siempre había sido un adversario al que conquistar con la lógica, para ella era un libro abierto que le susurraba sus secretos. Su vínculo, forjado en la rebelión, se templó en la adversidad. Una noche, mientras estaban sentados junto a una pequeña hoguera, compartiendo un trozo de pan seco, él le confesó su miedo. «Tengo miedo de haberlos conducido a todos a la muerte», admitió, la confesión arrancada de las profundidades de su alma. Layla simplemente colocó su mano sobre la de él. «No», dijo ella, su voz tranquila. «Nos has conducido hacia el honor. El resto depende del desierto». En ese simple toque encontraron una fuerza compartida que ninguno de los dos había conocido antes. Un refugio en medio de la desesperación. Un explorador, enviado días antes, regresó con noticias sombrías. El clan guerrero, al descubrir el oasis abandonado y darse cuenta del engaño, estaba furioso. Habían encontrado su rastro y los estaban persiguiendo. La naturaleza traicionera de las montañas los ralentizaba, pero no se detenían. La carrera por la supervivencia se había reanudado. La noticia, en lugar de sembrar el pánico, endureció la resolución de la gente. Ahora no solo huían, luchaban por el futuro que Layla les había prometido, por el honor que Omar les había devuelto. El emir, despojado de su trono y su séquito, se convirtió en un observador silencioso. Caminaba entre su gente, escuchando sus historias, compartiendo sus penurias. Observaba a su hijo, no al príncipe, sino al hombre, y veía una fuerza que nunca había reconocido,
Observaba a Laila, no a la hija de un guía, sino a una líder nata, y veía la encarnación de la sabiduría que su viejo amigo Malik había intentado enseñarle. El cinismo de décadas de gobierno comenzó a desprenderse de él como la piel vieja de una serpiente, revelando al hombre que había sido mucho tiempo atrás. Después de casi una semana de viaje infernal, cuando la esperanza comenzaba a agotarse junto con sus últimas reservas de agua, Laila se detuvo. Señaló hacia una cumbre lejana, donde 3 picos de roca se alzaban contra el cielo del atardecer, pareciendo los dedos de una mano gigante. «La mano del gigante», susurró, con la voz quebrada por la emoción. Mi padre dijo que cuando viéramos la mano del gigante, el oasis de las lunas silenciosas estaría a un día de camino. Un murmullo de asombro y renovada esperanza recorrió a la exhausta caravana. La leyenda era real. Descendieron al día siguiente a un valle escondido, un cañón que se abría a una vista que desafiaba la imaginación. El oasis de las lunas silenciosas no era un simple pozo de agua, era un paraíso perdido, un ecosistema completo alimentado por un manantial subterráneo. Había una laguna de agua cristalina, palmeras datileras cargadas de fruta y una exuberante vegetación que parecía imposible en medio del desierto. La gente, al verlo, cayó de rodillas, llorando lágrimas de agotamiento y gratitud. Habían llegado, habían sobrevivido, habían encontrado su hogar, mientras la caravana de Omar encontraba la salvación. El destino de la de Rashid se sellaba con sangre. Tal como habían planeado, entregaron a una sirvienta disfrazada de Laila al clan guerrero. Pero el emisario, un hombre que no entendía de honor, no cumplió su parte del trato. Viendo la caravana dividida y debilitada, la atacó sin piedad, masacrando a los que se habían quedado atrás y tomando sus bienes. La ruta de la cobardía, la que parecía tan lógica y segura, los había conducido directamente a la aniquilación. La noticia de su destino llegó semanas después, un sombrío recordatorio de que el desierto tiene su propia y terrible justicia. En el oasis, la supervivencia dio paso rápidamente a la creación. No se conformaron con descansar, comenzaron a construir. Bajo la guía tripartita de un emir humilde, un príncipe honorable y una guía sabia, sentaron las bases no solo de un nuevo asentamiento, sino de una nueva sociedad. Las viejas jerarquías de la caravana se disolvieron, reemplazadas por un consejo donde cada familia, desde la del emir hasta la del camellero más humilde, tenía una voz y un voto. Estaban construyendo un futuro sobre los cimientos de la igualdad que habían aprendido en su viaje. La primera ley de esta nueva comunidad, redactada por Omar y ratificada por aclamación popular, fue el Código de Malik. Era un conjunto de principios simples pero profundos. La palabra dada es tan vinculante como un tratado. El conocimiento es un tesoro que debe ser compartido, no vendido, y la protección de los vulnerables es el deber sagrado de los fuertes. Como guardiana de este código, Laila fue nombrada para un cargo recién creado, consejera real del desierto, un título que le otorgaba un poder igual al del propio emir en todos los asuntos relacionados con la justicia y la tradición. La transformación del emir fue completa. En una ceremonia solemne junto a la laguna del oasis, abdicó de su poder absoluto. Nombró a Omar no solo su heredero, sino su corregente, para gobernar a su lado. «Yo goberné con la cabeza y casi nos destruyo», declaró ante su pueblo. «Mi hijo gobierna con el corazón y el honor y nos ha salvado. Su camino es el futuro de nuestro pueblo». Fue la bendición final, la sanación de la brecha entre padre e hijo y el nacimiento de una nueva dinastía basada en un nuevo conjunto de valores. Con la paz y el futuro asegurados, Omar y Laila finalmente encontraron un momento para ellos. La llevó a la orilla de la laguna bajo la luz de las 2 lunas
Aqueletón daban nombre al oasis. Allí, no como un príncipe a una súbdita, sino como un hombre a una mujer, le habló desde el corazón. «Me enseñaste que el honor es mi norte verdadero», le dijo. «Pero me he dado cuenta de que mi norte verdadero eres tú, Laila. Sé mi compañera, no solo en el gobierno, sino en la vida». Su unión fue sellada no con un contrato, sino con la promesa silenciosa de dos almas que se habían encontrado en la tormenta. El oasis, rebautizado como Oasis de Malik en honor al guía, caído, se convirtió en la próspera capital del nuevo emirato. Se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de que una comunidad construida sobre la integridad podía florecer incluso en el lugar más inhóspito. La historia de su éxodo se convirtió en la saga fundacional de su nación, una leyenda contada alrededor de las hogueras para enseñar a las nuevas generaciones que el camino del honor, aunque a menudo es el más difícil, es el único que conduce a casa. El contraste con el principio de su historia era absoluto. La caravana, dividida por la casta y el miedo, se había convertido en una comunidad unida por el propósito y el respeto. La diplomacia cínica que estaba dispuesta a sacrificar a un inocente había sido reemplazada por un código de honor que protegía a todos. Y el príncipe, atrapado por el deber, y la joven, atrapada por el destino, se habían convertido en los arquitectos de su propio futuro, dos líderes que gobernaban no uno al lado del otro, sino juntos, como un solo corazón. El primer pilar de su nueva ciudad no fue un palacio, sino una escuela, y la primera lección tallada en la piedra sobre su entrada no fue una ley de impuestos, sino una promesa. La vida de uno solo de nosotros es tan valiosa como la de todos nosotros. Aquí nunca más venderemos un alma para comprar la paz. El legado del padre de Laila, el guía que se sacrificó por una sola familia, se había convertido en la piedra angular de un nuevo reino, un reino donde el honor, finalmente, no tenía precio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.